Hola a todos, mi nombre es Luis Enrique y hoy les estaré platicando un poco sobre la determinación estocástica de parámetros de máquinas síncronas. Empezar diciendo que aunque modelar la máquina a través del método de los elementos finitos arroja resultados muy buenos, y es la razón por la cual este método se ha popularizado en los últimos años, viene con la principal desventaja de que requiere de grandes recursos computacionales. Aquí entonces aparece un método alternativo que es el uso de circuitos equivalentes. Cuando se va a representar la máquina para hacer su análisis, eh, esta se puede simplificar independientemente de su cantidad de polos, de manera eh, que se muestre como una máquina equivalente elemental de dos polos, como la que se ve en la figura. Se definen entonces los ejes Q y D con 90 grados eléctricos entre ellos y las bobinas KD y KQ para representar el efecto conjunto de los devanados amortiguadores. Desde el punto de vista de los terminales eléctricos, en el análisis de la máquina, que es por lo general lo que se requiere en el análisis de la máquina dentro del sistema eléctrico de potencia, esta se puede analizar en función de sus inductancias. Algunas de estas inductancias, como se puede ver en la diapositiva, son función de la posición angular θ. Esto claramente complejiza las expresiones para la máquina. Con el objetivo de simplificar estas ecuaciones o expresiones para la máquina, Parr propone en 1929 una teoría generalizada para convertir las variables del estator a un nuevo marco de referencia. Entonces define las corrientes ID e IQ como las corrientes circulando por bobinas ficticias, colocadas cada una en su respectivo eje y que tienen la misma cantidad de vueltas que una bobina de fase, y además causan una fuerza de onda magnetomotriz en el entrehierro, como las que generan las corrientes de la armadura y A y B e IC actuando a la vez. Es necesario además definir una corriente IZ. Luego de mucho trabajo matemático, se llega a las expresiones para los voltajes en las bobinas D y Q, así como un nuevo voltaje UZ. Estas expresiones, junto con las que deben desarrollarse para los enlaces de flujo en el eje directo y en el eje de cuadratura, constituyen las ecuaciones fundamentales de la teoría en dos ejes. A partir de este conjunto de ecuaciones y haciendo un correcto uso del sistema por unidad, se pueden derivar los llamados circuitos equivalentes. En esta figura se pueden observar estos circuitos para el eje directo y para el eje de cuadratura. Los circuitos no son más que una red de resistencias e inductancias que aparecen en la máquina. El objetivo de esta investigación es encontrar a través de datos experimentales de respuesta a la frecuencia en reposo, que es una prueba que se realiza a la máquina síncrona, el conjunto de inductancias y resistencias para este circuito. Esto se hará mediante el uso de algoritmos genéticos, que es una técnica que ha demostrado ser muy buena resolviendo problemas similares. En el proceso de desarrollo de este algoritmo es necesario encontrar la manera en la que el circuito equivalente de la máquina produce la respuesta a la frecuencia, de tal manera que se pueda definir una función objetivo que minimice la sumatoria de las restas punto a punto de la matriz de respuesta a la frecuencia. Esta prueba arroja generalmente una matriz como la que se muestra en pantalla. Ahora, usando teoría de circuitos eléctricos, se ha desarrollado un programa que encuentra la matriz de respuesta a la frecuencia de un conjunto de parámetros dados con n ramas amortiguadoras. Para el eje directo se ha usado el método de los voltajes de nodos por inspección para crear la matriz de admitancias, y luego esta matriz se ha reducido de tal manera que el circuito queda como una red de dos puertos, donde los valores de las admitancias se usan para calcular esta respuesta a la frecuencia a través de las expresiones que se muestran en pantalla. Para el eje de cuadraturas, el trabajo ha sido un poco más sencillo y solo basta con reducir el paralelo de ramas y calcular la respuesta a la frecuencia con la expresión que también se muestra en pantalla. Como última diapositiva, se muestra los resultados arrojados por el algoritmo diseñado en comparación con una respuesta a la frecuencia conocida para un conjunto de parámetros. Como se puede ver, el algoritmo obtenido refleja con mucha fidelidad los valores de respuesta a la frecuencia. Y esto ha sido todo.